Con una sola gota de sangre, Elizabeth Holmes prometió revolucionar la medicina y terminó creando el fraude más grande de Silicon Valley. Bienvenidos, yo soy Juliana y en NewPath ayudamos a integrar liderazgo asertivo y optimización de procesos con inteligencia artificial. El día de hoy analizaremos una de las caídas empresariales más conocidas de Silicon Valley. Theranos nació en el 2003. Elizabeth Holmes, su fundadora, nació el 3 de febrero de 1984 en Washington, D.C. Su padre, Christian Holmes IV, era vicepresidente de Enron, sí, la misma empresa que después quebró por fraude contable. Su madre trabajaba como asesora en el Congreso. Desde niña, Elizabeth Holmes estuvo obsesionada con el dinero y decía que quería ser multimillonaria. A los 7 años escribía cartas a su padre explicando reglas de negocio y en secundaria comenzó a comercializar un software para universidades asiáticas. El enfoque de ella era totalmente claro: dinero y poder. En Stanford estudió ingeniería química con una beca de $3,000 mensuales. Pero hay un detalle importante. Varios profesores médicos le dijeron que su idea no funcionaría, que era imposible hacer lo que ella afirmaba que se podía hacer. Y Elizabeth nunca los escuchó. Su personalidad ya demostraba muchas señales. Ella en general no era nada flexible con sus ideas. Cuando alguien la contradecía, no argumentaba, simplemente seguía adelante como si no hubiera escuchado nada. Elizabeth conoció a una persona que cambiaría muchas cosas en su vida. Elizabeth comentaba frecuentemente la idea que ella tenía de que con una sola gota de sangre se investigaran todos los estudios médicos. Y con esos discursos conoció a Ramesh Balvani cuando ella tenía 18 años y él 37. Él ya había ganado cientos de millones vendiendo su empresa de software, había estudiado en Berkeley y había trabajado en Microsoft y Lotus. Balvani no tenía mucha formación médica, pero sí experiencia en gestión de empresas tecnológicas y era conocido por su estilo de liderazgo agresivo y complejo. Los ex empleados que han trabajado con él lo describen como una persona muy dura de tratar en su gestión empresarial. Algunos incluso lo llamaban el matón, entre comillas. Su relación con Elizabeth desde un principio fue compleja. Cuando él la conoció, él estaba casado y públicamente eran socios comerciales, pero en privado mantenían una relación romántica que ocultaron a inversores y empleados durante los primeros años de la compañía. Elizabeth le contó a Balvani sobre la idea que él tenía: un dispositivo que pudiera hacer todos los análisis médicos solamente con unas pocas gotas de sangre de la persona. Balvani vio potencial, pero él no lo hizo en la tecnología, sino en la ambición que veía en Elizabeth, ya que conectaban mucho a nivel personal. Al principio, la empresa se llamaba Real Time Course. Su objetivo era democratizar la atención sanitaria, pero el nombre después se cambió a Theranos, una combinación entre therapy y diagnosis. Elizabeth se retiró de Stanford en el 2004. Sus padres le dieron acceso a su fondo educativo, dinero que habían ahorrado para su educación universitaria, y con eso comenzó su empresa. Ella, después de muchos intentos, encontró el dispositivo y lo llamó Edison, en honor al inventor Thomas Edison, declarando que ellos se sintieron muy identificados. Probamos todo lo demás y falló, así que llamémoslo Edison. La referencia era una frase que Edison decía: no he fallado, solo he encontrado 10,000 maneras de no funcionar. Y también la admiración que le causaba Edison a Elizabeth, ya que lo consideraba un referente, tal vez por lo extremadamente competitivo que era o por su creencia de que no importa lo que haya que hacer. Pero en este caso, ella no electrocutó un elefante como en su época lo hizo Edison, sino que empezó a realizar un fraude sistemático en el mundo de la salud. Desde 2004 hasta el 2015, la máquina Edison nunca funcionó como se prometía. Los empleados del laboratorio sabían que era un problema constante. Las muestras todo el tiempo aparecían contaminadas y los resultados eran inconsistentes. Pero con esta mentira y con muy buenos contactos, en el 2007 valoraron la compañía en $197 millones. Muchas personas dicen que se dejaron creer del discurso que ella daba, pero la verdad no entiendo ni por qué. Cuando se buscan las entrevistas, hasta la voz la fingía muchísimo, la volvía muy masculina, casi omitiendo toda su parte femenina. Entonces, pues era muy obvio la falsedad, pero bueno. Over the last 11 years, we've reinvented the traditional laboratory infrastructure. Well, it's wonderful to be here. I started this company because and we talked to our lab team and they said, okay, you can do the draw. And so they did this, what would have been a finger stick on this little nub on his arm. En 2010, las cadenas de farmacia Walgreens y Safeway estaban interesadas en introducir las máquinas Edison a todas sus sucursales.
Theranos presentó una lista de 192 pruebas que podrían realizarse, de las cuales solamente la mitad eran teóricamente posibles. Una de las empresas, Safeway, invirtió $350 millones para adaptar esta tecnología a todas sus tiendas. Y Walgreens también dio una cantidad de millones para ir comenzando con la negociación. Ambas empresas confiaron a las demostraciones que hacía Elizabeth sin hacer ninguna auditoría técnica. Internamente en Theranos reinaba una cultura bastante compleja a nivel laboral. Entre los empleados se manejaba mucho el secretismo y las cláusulas de confidencialidad que impedían que se supiera qué rol ocupaba cada uno. Todo era un misterio constante y tanto Balbani como Elizabeth espiaban los correos electrónicos de los trabajadores frecuentemente, escuchaban sus conversaciones y en muchos casos los perseguían cuando notaban algún tipo de movimiento extraño. Los empleados que cuestionaban la tecnología eran casi despedidos de inmediato. El personal también afirmó en diferentes entrevistas que cuando se planteaban preocupaciones u objeciones eran inmediatamente acusados por la pareja y empezaban a sufrir una serie de acosos laborales. La famosa máquina Edison no era más que un prototipo que estaba lleno de fallos y muchos empleados se veían obligados a usar otros equipos de las competencias para hacer los análisis prometidos, que en muchas ocasiones eran inventados. Estaban utilizando las máquinas tradicionales del análisis de esta sangre, en lugar de los dispositivos Edison que la empresa vendía para realizar sus pruebas. Miles de personas empezaron a recibir resultados incorrectos. Incluso una paciente contó cómo un resultado erróneo de Theranos la llevó a creer que había sufrido un aborto espontáneo, cuando en realidad su embarazo era totalmente normal y dio a luz a un bebé sano. Como mencionaba, la filosofía interna de la empresa era muy compleja y Sonny Balbani o Ramesh Balbani, como socio y pareja secreta de Elizabeth, imponía un liderazgo muy intimidante, pero muchas personas se rebelaron o al menos lo intentaban para empezar a frenar todo lo que se estaba viviendo dentro de la empresa. Un lamentable caso es el de Ian Gibbons. Él era el científico jefe de Theranos, uno de los primeros empleados con formación científica sólida. Él se frustró mucho porque sabía que la tecnología no estaba funcionando y que se hacían promesas imposibles. Intentó advertir, pero fue ignorado y presionado constantemente por Balbani y por Elizabeth. En 2013 lo citaron a declarar en un juicio por patentes, en donde él tenía que hablar de la viabilidad real de la tecnología. Eso lo colocó en una posición de espada y pared. Si él decía la verdad, podía destruir a la empresa, y si mentía, traicionaba su ética científica. Pocos días antes de testificar, Ian dio fin a su vida. Su esposa, Rochelle Gibbons, ha dicho públicamente que Theranos fue la causa directa de la presión que lo llevó a ese punto. Tras esta situación, comenzaron a denunciarse el secretismo y la cultura tóxica que había dentro de la empresa, ya que fue una situación que marcó profundamente a quienes estaban cerca del proyecto. Tyler Schultz trabajó como investigador de Theranos y se dio cuenta de que Edison no funcionaba y que la empresa estaba manipulando los resultados. Intentó hablar con la dirección, pero fue minimizado e intimidado. Pero a pesar de toda la persecución, terminó filtrando la información al Wall Street Journal y se convirtió en uno de los principales denunciantes. Su propio abuelo, que era de la junta directiva de la empresa, al inicio no le creyó y lo acusó de querer sabotear la empresa, lo que generó un gran conflicto en su familia, incluso causó que no se hablaran por años. Erika Schunk, analista de laboratorio, notó los errores constantes en los resultados de las pruebas. Se quejó internamente, pero fue hostigada y amenazada con demandas si hablaba fuera de la empresa. Al igual que Tyler, terminó colaborando con el Wall Street Journal. El exdirector del laboratorio, Adam Rosendorf, fue la primera y más importante fuente para la investigación del 2015 que se hizo para el Wall Street directamente por el periodista John Carreau. Muchos renunciaban con la intención de empezar un proceso de investigación, pero por miedo a demandas o represalias, incluso físicas, firmaban acuerdos de confidencialidad muy estrictos. Había una rotación frecuente en los equipos técnicos porque el ambiente era insostenible en muchas de las áreas. En el 2015, el periodista John, el que hizo toda la investigación para el Wall Street, publicó su investigación y reveló que Theranos falseaba las pruebas, que también usaba equipos convencionales y que los resultados de la máquina de Edison eran inconsistentes e irreales. Cuando Elizabeth se enteró de la investigación, inició una campaña a través de su abogado David Boies para evitar que John publicara su investigación, lo que incluyó amenazas legales y financieras tanto para el Wall Street como para el periodista. Elizabeth también intentó usar a Rupert Murdoch, el dueño del Wall Street y su mayor inversor individual, para detener la publicación. Pero él, al ver que la investigación estaba tan avanzada, rechazó la petición de ella, diciéndole que confiaba en que los editores del periódico manejarían el asunto con justicia. A finales del 2015, la FDA, después de un gran escándalo, realizó una inspección sorpresa a Theranos, en la que se descubrió y se reafirmó que la máquina de Edison solo era capaz de realizar 12 de las 250 pruebas que la empresa anunciaba. Incluso en esas 12 pruebas, los resultados no eran confiables. El impacto fue inmediato.
Walgreens suspendió todos sus planes de inversión, la FDA intervino y los inversores se retiraron. La reputación se desplomó por completo para Balbani, para Elizabeth y para la empresa. En el 2018, Theranos se disolvió. Como puedes notar, este intento de una persona de volverse millonaria a cualquier costo por encima de las personas llevó a muchos daños colaterales. Tanto fue así que llevó al terrible caso de desbordar a una persona al punto de finalizar él mismo su vida. El liderazgo de esta empresa no buscaba nunca verdad, ni crecer, ni buenos talentos, ni ninguna estabilidad. Simplemente buscaba que los demás le afirmaran las cosas y sostener la ilusión. La empresa no cayó solamente por la tecnología fallida, sino porque nadie podía cuestionar a los líderes por el miedo y las represalias que esto causaba. La historia hubiera podido ser diferente si escucharan a los grandes ingenieros que rotaron por la empresa, ya que a pesar de todo sí llegaron personas con mucho talento allí, y tal vez junto a ellos hubieran podido buscar una solución con una máquina que sí funcionara. Pero ella en su terquedad se enfrascó en sí misma y en que ella tenía la razón junto con Balbani. Y esta es una lección directa para cualquier persona que dirija un equipo. Aunque sé que eso es un caso bastante extremo, ya que sobrepasa muchos valores, se tiene que tener presente que la ausencia de un liderazgo sano convierte cualquier proyecto en una catástrofe. Y hago un paréntesis y te cuento que si tú quisieras tener un apoyo en liderazgo asertivo para que nunca seas el villano de ninguna historia, ya sea que te acaben de ascender o que estés haciendo crecer un equipo, te dejamos más información en el primer link de la descripción. Allí encontrarás una masterclass que te brindará apoyo en el tema de liderazgo. El caso es que este tipo de intimidaciones jamás iba a quedar silenciado. Ser tirano termina siendo un muy mal negocio a largo plazo. Elizabeth y Balbani no solamente eran tóxicos en el trabajo y en todo lo que estaban haciendo a nivel profesional, inclusive en los juicios se atacaron entre ellos en múltiples ocasiones, indicando que entre los dos se hacían cosas bastante ilegales. El 3 de enero del 2022 finalizaron estos juicios y Elizabeth fue encontrada culpable de 4 cargos de fraude electrónico y un cargo por conspiración. También fue sentenciada a cumplir 11 años y 3 meses en el campo de prisión federal de Bryan, comenzando el 30 de mayo del 2023. Ramesh Soni Balbani, ex COO, presidente de Theranos, fue sentenciado en diciembre del 2022 a 12 años y 11 meses de prisión federal por fraude y conspiración relacionados con la empresa. La empresa pasó de ser un símbolo de innovación a ser un símbolo de engaño. Pero a nivel de espejo y a nivel de análisis, ¿hicieron algo bien? Sí. Ellos identificaron un problema real. Los análisis de sangre tradicionales eran lentos, caros y dolorosos. Incluso Elizabeth comenzó con esta idea porque le tenía miedo a las agujas y siempre consideró que esos temas eran muy dolorosos para ella. Así que sí, en ese tema se podía haber hecho una innovación real. Lo siguiente que ella hizo bien en un principio fue el reclutamiento estratégico. Ella trajo importantes nombres al consejo directivo, nombres que le abrieron puertas y que le daban credibilidad solamente por tenerlos a ellos en el proyecto. Pero obviamente hicieron cosas terriblemente mal. Gastaron más energía vendiendo la visión que desarrollando la solución. Esto se ve también en muchos otros ámbitos cuando no se tiene una sistematización de entrega y se pierden clientes después de que ya ingresan a la empresa. Uno de sus fallos tal vez más grandes fue la cultura de intimidación. En lugar de resolver problemas técnicos, silenciaron a quienes intentaban ayudar y los señalaban, los intimidaban y los amenazaban. La dinámica de Elizabeth y de Balbani contaminó toda la cultura corporativa y nadie podía aportar. En Neopad buscamos difundir estas historias compartiéndote los espejos de qué hacer y qué no hacer, y también recordándote que los negocios se sostienen con procesos ordenados, sistematizados y complementándose en liderazgo y tecnología en puntos claves. Así que esperamos que te haya gustado, y si quieres ver una historia de una empresa que sí lo hizo muy bien y se apalancó tanto del conocimiento de sus empleados como de la tecnología, te comparto este video.